Lou Engle y yo nos conocimos en 1984. Hicimos el pacto en 1984 o 1985, pero nos conocimos ese año. Hicimos un pacto juntos para buscar al Señor con todo nuestro corazón. Mi historia es que crecí siendo un niño soñador. Soñaba todo el tiempo, despertaba a mis padres y les decía cosas como, oye mamá, estoy volando otra vez. Estoy seguro de que ella pensaba, pobre niño, cree que está volando. Ya conté esto, pero lo repetiré. A los 11 o 12 años hice espiritismo con un amigo. Yo no sabía, pero él dijo, con este mantra veremos a una mujer en el espejo. Y vi a la mujer en el espejo y me fui a casa. Fue entonces cuando el espíritu de miedo entró en mi vida. Recuerdo específicamente que no bajaba las escaleras cuando no había nadie en casa. No lo hacía. Y eso ni siquiera me había pasado por la mente antes de la sesión de espiritismo. Así que durante los siguientes 6 años soñaba todas las noches que mataba a alguien o que alguien me mataba. Todo cambió en aquella sesión de espiritismo. Luego, cuando fui a la Universidad Estatal de Arizona, recibí la salvación. Y comencé a soñar con eventos deportivos y les decía a mis amigos, oigan, vi la pelea de boxeo de esta semana y esto es lo que va a pasar. En este round va a caer. Y yo pensé, es normal, estoy volviendo a tener sueños. Pero lo que ocurrió en 1984, 1985, cuando Lou y yo hicimos este pacto juntos, fue como cuando Jonatán puso su manto sobre David, diciéndole básicamente, David, mi herencia es tu herencia. Yo no soñaba con respecto a la nación, solo soñaba cosas con las que el Señor animaba mi corazón, mi vida personal. Recibía cosas y decía, oh Señor, eres tan bueno por mostrarme cosas. Pero cuando Lou y yo hicimos el pacto, Lou tomó su manto y me lo puso. Y lo que pasó fue que empecé a soñar con los llamados para la vida de Lou. Nunca habría sucedido eso si no hubiéramos hecho un pacto juntos. Habría sido simplemente un tipo normal que sueña sueños extraños. Pero el poder del pacto fue que él me cubrió con su manto internacional y nacional, y yo comencé a tener sueños que eran para él. Así que fue a través de una relación de pacto. Solo quiero animarlos, cuando el cuerpo de Cristo hace un pacto juntos, nos cubrimos unos a otros con nuestros llamados. Yo era un soñador, pero Lu tenía este enorme manto sobre su vida, y me lo echó encima y empecé a tener sueños que eran para él. Eso debería provocarnos a decir, tenemos que encontrar una manera de amarnos unos a otros mucho más que a nosotros mismos. Recuerdo perfectamente que fue Joe quien en aquel momento me presentó a Neville. Voy a seguir por este camino un poco más porque creo que es importante. En aquel momento estábamos en Moravian Falls con un grupo de unos 20 jóvenes y algunas personas mayores y solo buscábamos al Señor. Hubo una época en la que el Señor me dijo, y ya lo he contado antes, pero lo volveré a contar, me dijo, Chris, necesitas aceite. Y eso era porque llevaba 20 años orando con Lou. Necesitaba aceite. Él está activo todo el tiempo. Así que estábamos en Moravian Falls con este grupo y Joe me invitó a venir a Lancaster para escuchar a Neville. Esto fue hace más de 20 años, probablemente. El Señor me tocó poderosamente en mi corazón a través de Neville. Amo a Joe. Tengo algunas historias de Joe que contaré. Así que volví y compartí con este grupo. Les dije, este hombre realmente ha tocado mi vida. En esa enseñanza estaba hablando de Enoch y toda la historia de cómo Enoch le dijo, tienen que dejar de hacerse daño unos a otros con sus palabras y sus pensamientos si es que quieren entrar en el río del amor. Y hay un río que viene del trono que está lleno de vida. Cuando dejen de hacerse daño unos a otros, todos entrarán en este caudaloso río de vida. Existe un río de vida mencionado en el libro de Ezequiel, capítulo 47, y también en Juan, capítulo 7. Es este mismo y glorioso río de vida eterna. Y así que empezamos a soñar con que Neville fuera un padre espiritual, un mentor para nosotros. Y entonces mi esposa y yo volvimos aquí juntos una vez y Neville nos preguntó si podía invitarnos a comer y nos dijo, he estado en sus reuniones en Moravian Falls en 3 ocasiones diferentes. Y yo le dije, creo que puedo decirte cuándo. Nuestra comunidad tenía sueños en los que tú venías como un padre espiritual. Y cuando lo abrazamos como a un padre, las cosas cambiaron en nuestra comunidad.
Empezamos a honrar a Joe, a Neville, a Sadhu y a los demás, Bobby Connor, estos padres en el espíritu. Tuvimos un encuentro en el que éramos 20 personas reunidas en un cuarto y Enoch atravesó la pared trasera y se unió a nosotros durante unos 30 o 40 minutos, una experiencia muy profunda. Pero ¿qué pasó? Neville nos cubrió con una visión que no teníamos antes y tenía una estafeta en la mano y sabíamos que estaba allí para llevarnos al río del amor para que dejáramos de hacernos daño unos a otros. Como dijo Joe, la enseñanza de Joe de la semana pasada me causó la gloria y la naturaleza de Dios convirtiéndose en amor. Quiero ir allí por un segundo, pero quiero decir esto. No llegaremos a la plenitud del un nuevo hombre sin amar y hacer un pacto juntos. Es como un matrimonio en el que no atacas a tu cónyuge, de verdad se protegen y se nutren mutuamente y se honran el uno al otro. Y al hacerlo hay una vida de la luz de Cristo que entra en nosotros y que antes no teníamos. Y por eso me encanta soñar para Lou y para otros, pero me doy cuenta de que, Chris, tú no eras más que un simple soñador hasta que alguien te cubrió con su llamado, pero tú dijiste que sí a ello, ¿verdad? Dije que sí al llamado de Lou. Existen ciertos momentos específicos en los que decides realizar un pacto sagrado, entregas voluntariamente tu manto, pero también cedes por completo toda tu armadura protectora, entregas tu espada y tu arco. Recuerdo estar en la ciudad de Kansas en 2003. Mi esposa acababa de comprar un caballo y estábamos felices de haber salido de Pasadena. Allí es demasiado intenso. Así que ella tiene su caballo y yo tengo una vida tranquila, ya que soy introvertido, así que dame una cabaña con un lago y seré feliz para siempre. Ahí es donde me encontrarás en el cielo. Joe estará trabajando, yo estaré en la cabaña. Pero Lou llama y él no suele hacer esto. Lou suele decir, Chris, ¿irías? Quiero llevarte a una asignación, pero primero ora para saber si debes ir o no. Y a veces le digo, sí, siento que debo ir o no. Pero esta vez me dijo, Chris, te necesito. Así que le dije, de acuerdo. Le dije a mi esposa que nos mudábamos de vuelta a Pasadena. Ella dijo, ¿qué? Yo le respondí, sí, las batallas de luz son mis batallas. Así que en 2003 nos mudamos de vuelta, y fue difícil. Nuestros niños pequeños y viviendo en la residencia de una universidad parecía una broma. Era una locura. Y la comida de la cafetería. Ese año perdí mucho peso por el ayuno. Pero la primera semana que estuvimos allí, mi esposa tuvo un sueño. Tuvo el mismo sueño que yo tuve hace 40 años y decía, el pacto abrirá la puerta y detrás de la puerta está la gloria de Dios. Tuvo el mismo sueño que yo tuve cuando empezamos a orar juntos. Hace 40 años, cuando Lou y yo hicimos el pacto, enseguida empecé a soñar y uno de los primeros sueños que tuve fue que Lou y yo estábamos delante de una puerta. Estaba entreabierta y podíamos ver la gloria de Dios detrás de ella. Me volví hacia Lou en el sueño y le dije, Lou, ¿qué abrirá la puerta? Tenía una cerradura de combinación de letras. Él dijo, marca la combinación pacto. Así que marcamos pacto y se abrió. Obviamente primero está el pacto sagrado que establecemos con Dios y luego por otro lado está el pacto mutuo que existe entre nosotros, ¿verdad? Pero creo que ahora mismo apenas empezamos a experimentar y comprender un poco mejor lo que todo esto significa realmente en nuestras vidas. El corazón de Dios, de la Trinidad, en amor, honor, respeto y en defendernos unos a otros, amarnos unos a otros. Los animo a que algunos de ustedes hagan un pacto juntos y un pacto con Joe en el sentido de que no hablarás mal. Y verás, empezarás a escuchar a Joe de una manera como nunca antes lo habías escuchado o por quien sea. Pero cuando honramos, algo se abre en el reino espiritual del Dios triuno. Empezamos a ver de otra manera y una vez que lo pruebas piensas, justo, oh, no quiero volver a hablar mal. Les contaré esta historia. Es una historia estupenda. Estoy en clase en el seminario Fuller con John Wimber en 1985-1986. Soy estudiante allí. Puede que ya haya compartido esto aquí, pero comparto muchas historias que me encantan. Y esta me encanta. John Wimber se levanta y está dando clase un lunes por la noche. Era una clase sobre señales y prodigios. Y está dando un repaso sobre el movimiento Palabra de Fe. Y está enseñando
sobre Kenneth Hagin, Oral Roberts, Tilly Osborne, estos varones mayores, y dijo algo crítico que yo ni siquiera capté. Yo tenía unos 25 años en ese momento, no alcancé a captar lo que él dijo, un mal informe. Algo dijo, y fue en la época en que John tenía cientos de personas a la semana que se sanaban en las conferencias de su iglesia. Aquellos años fueron una locura. Después de dicha clase, ministró toda la semana. Volvió el lunes siguiente por la noche y dijo que nadie se había sanado en sus reuniones durante esos 6 días, hasta el domingo, en que le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué nadie está sanando? Y el Señor dijo, dice, porque hablaste en contra de mi ungido. Se arrepintió de lo que fuera que haya dicho. Yo ni siquiera alcancé a captar. Yo ni siquiera me di cuenta de ello. Él se arrepintió y ese domingo la gente empezó a sanar de nuevo. Pero estamos en este periodo de tiempo de Apocalipsis 12, cuando la acusación se llama la sinagoga de Satanás. Literalmente la asamblea del acusador está acusando. La asamblea del acusador se está volviendo loca en Internet, en las redes sociales. Todos están acusando unos a otros porque el enemigo sabe que su tiempo es corto y el arma que tiene la serpiente en Apocalipsis 12 es un torrente que sale de su boca. Es la acusación. Porque si él puede acusarnos y nosotros decimos que sí a eso y comenzamos a acusar, estamos alimentando al mismo espíritu. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, esta hermosa, vibrante e increíblemente ligera unión de nuestro espíritu con su espíritu. Si pudiéramos verlo, sería increíble. Pero cada vez que nos alineamos con el acusador, nuestra alma domina al espíritu. Tiene que haber un pacto entre nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos convertimos en uno con él. Esto es la santificación. Estamos hablando de convertirnos en vasos limpios para que el hombre espiritual gobierne el cuerpo y el alma. Pero ahora mismo el alma está dominada por la ofensa y la acusación, la crítica, el juicio, todas estas cosas. Y el Señor está diciendo, no, yo quiero que el hombre espiritual domine y que esté sujeto a mi espíritu que mora en su interior. El que se ha unido al Señor es un solo espíritu con él. Quiero compartir algo. Ayer en la noche, en un sueño, y esto es algo difícil de explicar, pero cuando contemplas al Señor y tienes comunión con el Cristo que mora en ti, hay momentos en ese silencio con el Señor en los que sostienes a las personas en tu corazón, las estás llevando en tu corazón, las estás guardando allí, y hay una transformación que ocurre en ese lugar secreto de contemplarlo. Anoche yo estaba en ese lugar en el sueño y estaba aquí en la iglesia como flotando porque sabía que estaba llevando a Shekinah en mi corazón. Joe estaba aquí arriba enseñando, el equipo de adoración estaba aquí arriba. El hombre espiritual de Joe era más grande que él mismo. Se podía ver el espíritu, la luz, y se podía ver en el equipo de alabanza. El espíritu estaba fuera del cuerpo porque nuestro espíritu es más grande que nuestro cuerpo, ¿verdad? Iluminaba la sala. Y mientras observaba, el título del sermón de Joe era No puedes heredar lo que te niegas a contemplar. Ese era su mensaje. No puedes heredar lo que te niegas a contemplar. Y yo pensaba, vaya, miré a Joe y le dije, esto es más grande que 2 Corintios 3, en el sentido de que contemplamos al Señor en el espejo, nos convertimos en lo que contemplamos. Contemplamos al Señor en un espejo, lo vemos a Él en nosotros, vemos su vida en nosotros, nos convertimos en uno con Él. Y conociendo a Joe como todos nosotros, ¿alguien ha contemplado alguna vez a Cristo en la palabra como lo ha hecho Joe? El flujo de la palabra simplemente emana, fluye, porque él ha contemplado la palabra. En el momento en que lo haces, inevitablemente te conviertes en aquello que estás contemplando fijamente. Joe estaba enseñando en el sueño Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2, Elías le dijo a Eliseo, si me ves cuando suba, recibirás la doble porción que pediste. No puedes obtener la herencia que no estás contemplando. Eliseo pidió una doble porción. Eliseo vio algo, la doble porción de Deuteronomio 21, que dice que el padre dará una doble porción a sus hijos, ¿verdad? Eliseo no estaba pidiendo milagros de doble porción. Estoy seguro de que obtuvo todas esas cosas, pero él
Estaba diciendo que quiero ser tu hijo, quiero la doble porción de la herencia de un hijo. Estaba manifestando a su padre, es lo que estaba diciendo. Y Elías dijo, cosa difícil ha pedido. ¿Por qué dijo eso? Solo tenía que ver ascender al cielo, porque la herencia viene con el ser hijo. Esa filiación tiene que ver con crecer hasta alcanzar la madurez, a través de diversas pruebas y tribulaciones. Cosa difícil has pedido. ¿Quieres mi manto? De acuerdo, hay soledad, aislamiento, viajes, los reyes se levantarán contra ti. Y Eliseo, profetizarás cosas y todos te odiarán. Has pedido algo difícil, pero puedes tenerlo. Puedes tener lo que contemplas, lo que ves, y creo que hay algo en eso. Escuché la enseñanza de Joe de la semana pasada sobre la gloria y me quedé atónito. Pensé que esta es la mejor presentación del Evangelio apostólico que jamás he escuchado en el lapso de una hora. Tuve la oportunidad de escucharlo a través de diversas plataformas en Internet y volví a prestarle atención detenidamente un tiempo después. En aquel relato se hablaba extensamente sobre la historia y el legado de los hijos de Israel, entrando en la tierra prometida. 10 de los 12 tenían un mal informe. Joe lo relacionó con todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre quiénes somos. Si hablas en contra de eso, tienes un mal informe. Me tocó el corazón. No lo había visto antes desde esa perspectiva y pensé, oh, esto es muy bueno. Recientemente, la gente está atacando a Lu y a mí y diciendo algunas cosas que no son ciertas en Internet, lo cual está bien. Tienen libertad para hacerlo. Pero es interesante porque Joe estaba enseñando el Evangelio apostólico. Al igual que John Wesley, podemos despertar a la justicia y no pecar. Podemos leer Romanos 6. Estás muerto al pecado. ¿Debemos continuar en el pecado? No, ¿por qué lo harías? Estás muerto al pecado. Ya sabes, son todas estas cosas. Primera de Juan 2, os escribo a vosotros, hijitos, para que no pequéis. La gente cita el capítulo 1 sobre que somos pecadores, porque si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Y luego en el capítulo 2 dice, bueno, esperad un momento, hijitos, os escribo para que no pequéis. Esto es interesante, poderoso. De todos modos, porque hay una enseñanza que es un mal informe que dice que somos pecadores salvados por la gracia. No somos pecadores salvados por la gracia, somos santos. Fuimos pecadores salvados por la gracia, pero ya no somos pecadores. Hice un estudio rápido desde Hechos hasta Apocalipsis. Si tomas la palabra santo y empiezas en Romanos, se menciona 8 veces, en Corintios aparece 6 veces, en 2 de Corintios 5 veces, en Efesios aparece 9 veces, en Filipenses 3 veces, en Colosenses 4 veces, en Hebreos 2 veces y en Filemón 2 veces. Y si añades 4 menciones sobre los santos en Hechos y un par más de menciones sobre santos o nación santa en Pedro y Juan, tienes entre 42 y 46 veces que se utiliza la palabra santo para referirse a los creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra pecador en el Nuevo Testamento? Bueno, para los creyentes, una vez. Para los creyentes, se menciona una vez en Santiago. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores. No se refiere a la identidad, sino al comportamiento. No se habla en absoluto de que la identidad del santo sea la de pecador. Eso no ocurre en el nuevo pacto. Así que cuando la gente dice, solo somos pecadores salvados por la gracia, muéstramelo en las Escrituras. No está ahí. Todos somos santos. Eso es lo que somos. Nuestra identidad es sólida como una roca en Cristo. Y si seguimos estando de acuerdo con el acusador de los hermanos, diciendo, somos pecadores, siempre vamos a pecar, entonces somos como los 10 espías, tienes un informe maligno de incredulidad. No has entrado en el descanso. Creo que eso es importante en el caminar. En Apocalipsis 12, donde dice, vencimos por la sangre del Cordero, parte de esa victoria tiene que ver con la identidad. Has vencido gracias a la sangre del Cordero, ya no eres un pecador, eres un santo. Has vencido la acusación cuando Él dice que eres un fracasado, tonto, débil y feo. No, esto es lo que somos en Cristo.
Y debido a que somos limpios, puros, justos y santificados, si continuamos en la fe, entonces no hay acusación que pueda vencernos. Somos limpios, puros y justos en Él. No somos nosotros, es Él. Es Él viviendo su vida a través de mí. Es una vida rendida. No soy yo tratando de ser santo. Soy yo diciendo que sí y mi alma alineándose. Cada vez que hay un conflicto en mi alma que no se alinea con mi espíritu, Él se encarga de ello. Por eso Neville solía hablar de la imaginación y decía, ¿por qué Dios nos dio la imaginación? Y Neville respondía, para imaginar. Yo pensaba, bien, gracias Neville, pero Jesús dijo, si codicias a una mujer en tu corazón, has cometido adulterio. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en el reino espiritual la imaginación es real. Es real. Hay sustancia en lo que ocurre en la imaginación. Romanos 14:7. Ningún hombre vive o muere para sí mismo. Hay una realidad. Ahora bien, existe la nueva era que imagina algo hasta darle sustancia, hasta convertirlo en realidad. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que ya es real. Y eso es a lo que estamos entregando nuestro corazón. No a vanas imaginaciones, sino a las imaginaciones de quienes somos en Cristo. Es real. Como dijo Joe la semana pasada, este es quien tú eres. Medita en estas cosas. Heredarás lo que contemplas. Heredarás lo que contemplas. Contempla quién eres. En Cristo, establécete. De esa manera, cuando alguien se te acerque y te diga, bueno, todos somos simplemente pecadores salvados por gracia. No, esta es la palabra. Eso no es lo que somos. La imaginación es santificada. Es profunda si está en Él, en la realidad de su naturaleza, su carácter. Así que estaba pensando en un par de cosas que quería compartir. Hoy quiero enseñar a partir de cosas que han estado ministrando a mi propio corazón, testimonios, algunos míos y algunos de otros. Y estaba pensando en una pareja que no es tan conocida. Había una pareja de misioneros en 1921. David y Svea Flood. ¿Les suena? Es una historia muy desconocida. Pueden buscarla en Google, pero David y Svea estaban en Estocolmo, Suecia, en una iglesia pentecostal que enviaba misioneros y dijeron, queremos entregar nuestras vidas. Tenían 20 años. Vamos al Congo y a África. Y comencemos allí una comunidad misionera. Alcancemos a los perdidos. Así que se embarcan en este viaje misionero al Congo. Se llevaron a su hijito con ellos. Llegaron y hay una base en la ciudad principal, pero ellos querían ir a las montañas. Y en el Congo tienen montañas de 14,000. En Colorado tenemos 58 de 14,000, 58 montañas de 14,000 de altura, y la gente intenta escalarlas todas, pero en el Congo las tribus suben a las montañas. David y Svea, con su hijo pequeño, dijeron, no, vamos a subir y evangelizar a las tribus de las montañas. Así que llegaron a la primera tribu. Dijeron, no podemos tenerlos en la ciudad, pues los dioses se enojarían por un blanco aquí. Entonces fueron a la siguiente, y el jefe dijo lo mismo, no pueden vivir en esta ciudad. Los dioses podrían enojarse, pero pueden hacer lo que quieran fuera de la ciudad. Así que construyeron una pequeña choza de barro allí. No tenían ninguna interacción, pero el jefe les dijo, hay un chico que puede ir y venir 2 veces por semana y darles huevos y pollo, pueden comprarle a él, pero no pueden hablar con nadie más. Así que Svea, la esposa, estaba aprendiendo el idioma y hablando con el chico. Esa era toda la comunicación que tenían. Bueno, ella queda embarazada, habían pasado unos años, está embarazada en este país tan duro. Da a luz a una niña y Svea muere unos 8 o 10 días después. David está enojado y completamente amargado contra Dios y dice, hacemos las maletas, nos vamos. Consigue un guía para que lo saque de la selva, fuera de las montañas, y se lleva a la niña y se la entrega a otra pareja de misioneros. Les dice, no puedo hacerme cargo de esto. Estaba enfadado con todo, así que entregó a su hija a otra pareja de misioneros que se había trasladado a la base de la ciudad donde les resultaba más fácil. Bueno, ambos se enferman y mueren en menos de 8 meses.
Así que ahora esta niña es acogida por una pareja de misioneros que se enteraron de su historia. La llevan a Estados Unidos, a Dakota del Sur, para criarla. Ella va a Minnesota, a Minneapolis, al Colegio Bíblico Central Norte, se casa, se mudan a Seattle. Su marido se convierte en presidente de la Escuela Bíblica de Seattle, no sé cuál. Y así, en 1963, una revista sueca llega a la puerta de esta chica. Ella se llamaba Aina, A-I-N-A, y le cambiaron el nombre por Aggie cuando llegaron a Estados Unidos para que fuera más fácil para la gente. Así que el nombre de esta chica es Aggie. Ahora está casada con el presidente superintendente de la escuela bíblica. Ella abre la revista sueca y ve una foto y debajo hay un nombre, Flood. Y ella dice, ¿qué? Así que lo lleva a la escuela y se lo muestra a uno de los profesores que sabe interpretar el sueco. Y nos habla detalladamente de esta valiente familia que decidió marcharse de la ciudad de Estocolmo para irse a vivir al lejano Congo. Y tuvieron una niña pequeña que nació allí y que dejaron, y el padre regresó a Suecia. La madre murió. Ella pensó, esta soy yo. Esta historia trata sobre mí, sobre mis padres. Entonces descubrieron que este niño creció y llevó a 600 personas al Señor, incluyendo el jefe de la tribu. Lamentablemente, la joven Svea murió y ella fue quien llevó a este niño al Señor. Y ese niño que vendía huevos y pollos creció para llevar al pueblo al Señor. No solo eso, en 1963 se convirtió en el líder de un movimiento pentecostal en el Congo, con más de 110,000 cristianos. Es una historia increíble. Así que Aggie, que ahora lleva 25 años casada, va a Suecia a buscar a su padre, que se había vuelto amargado, se había marchado y odiaba a Dios. Descubre que se había vuelto a casar y tenía hijos. Encontraron a los hijos y estos le dijeron, «Tú no quieres ver a tu padre. Está enojado, amargado, odia a Dios». Ella dijo, «No, quiero ir a verlo». Así que fue, lo encontró y le contó la historia. Él dijo, «Dios arruinó mi vida, me quitó a mi esposa, me quitó todo. Le entregué mi vida y él la arruinó». Esa fue su respuesta. Entonces ella le contó lo que había sucedido, como toda la aldea se había salvado. Él se derrumbó y lloró y volvió al Señor a los 70 años. Pero lo que quiero compartir de esta historia es que este hombre tenía una herencia increíble, una nación entera conmocionada por su vida a causa de su obediencia. Y él lo negó todo. Negó al Señor, lo abandonó. ¿Hay alguna recompensa para él? ¿De qué habla Primera de Corintios 9? No se trata solo de entrar en la carrera, sino de terminarla bien. En Mateo 25 es la parábola de los talentos. Te he confiado algo, pero no se trata de lo que te di. Se trata de cómo terminaste con ese encargo. Apocalipsis 2 habla de entregarse hasta la muerte, para recibir la corona de la vida. Es para algo, tiene un propósito mayor. Esto es lo que me conmovió de esta historia. Me conmovió que un hombre entregara su vida a las misiones y luego, como no entendía los caminos de Dios, negara a Cristo el resto de su vida y lo perdiera todo, todo. Se salvó, sí. Pero regaló toda su herencia. Contempló su amargura y su ira hacia Dios y no pudo recibir la herencia de él. Y luego está David Brainerd. Lo compartiré rápidamente porque me encanta esta historia. David Brainerd era misionero, era un joven formado en Princeton. Su corazón estaba con los nativos americanos. Se trasladó al noreste del país y la pasó muy mal. No ve que nadie se salve. Enferma de malaria, pero siguió insistiendo. Escribe en su diario todo lo que está sucediendo y sigue preguntándose, Dios, ¿qué estás haciendo? Nadie se está salvando y yo me estoy enfermando, pero te amo y voy a seguir adelante. Y así muere sin nada. No hay nada. No se puede decir. Mira a todos los nativos americanos que vinieron al Señor. Mira todas las escuelas de servicio. No hay nada que mostrar
aparece Jonathan Edwards. Toma los diarios de David Brainerd, los recopila en un libro, La vida de David Brainerd. Ese libro se convierte en el manual de texto para los misioneros. Conmovió a William Carey y Jim Elliot, cambió sus vidas. Él no ve nada. Es como Jeremías. No ve frutos en su vida, pero permanece fiel hasta el final. Dicen que sus diarios se convirtieron en el texto misionero más importante que se haya escrito jamás, la vida de David Brainerd. Y pensé, aquí hay dos ejemplos de personas que se rindieron. Uno no vio el fruto que pensaba que debía ver y se enojó con Dios. Y el otro dijo, yo tampoco lo veo, pero no me enojaré porque tú me llamaste para los nativos americanos. No entiendo realmente la razón por la cual no soy capaz de verlo todavía, pero elevo mis oraciones con fe para que pronto lo veamos. Todas estas vivencias y circunstancias particulares han influido de una manera muy profunda en mi vida porque estamos orando por ciertas personas de nuestras familias. A veces es difícil. Es como, Dios mío, oro, ayuno y creo, y no vemos cómo van las cosas. Yo pienso, bueno, hemos logrado un avance, pero seguimos luchando esta batalla. Pero es hasta el final. No vamos a darnos por vencidos con nuestros hijos ni en nuestros futuros. Y queridos nietos, quería compartir un par de cosas. En 1985 o 1986, Lou y yo estamos en Pasadena. No sé si ustedes saben, Joe lo sabe, por supuesto, pero el movimiento del vino nuevo fue en los años 70, principios de los 80. Eran Derek Prince, William Branham, Bob Mumford, Ern Baxter, Charles Simpson, un grupo de hombres maravillosos. Fueron demasiado lejos en el pastoreo, volvieron, se arrepintieron, pero lo que ellos depositaron es increíble. Lo digo porque hay gente atacando a Derek Prince en Internet ahora mismo. Pienso, no tienen idea de a quién están atacando, no quieren atacarlo. Estaban atacando a T.L. Osborne. Pienso, no quieren atacarlo. Hay gigantes en la fe y no hay honor. Como no hay honor, no hay recepción de la impartición de su vida. Ern Baxter vino a predicar a la pequeña iglesia a la que asistíamos en Pasadena. Solía decir que Ern era un príncipe de los predicadores. Predicaba sobre el Apocalipsis y te hacía llorar. Era tan bueno. Predicó en nuestra iglesia y nos reunimos con él, solo un par de nosotros después. Y le dijimos, cuéntenos un poco su historia. Y él dijo, bueno, fui profesor de William Branham. No sé mucho sobre la vida de William Branham, pero sé esto directamente de Ern Baxter. Él dijo, enseñaba antes de las reuniones de sanidad. Era el ministerio de sanidad más increíble que jamás hayas visto. Nos contó una historia, les contaré una historia que sucedió cuando él estaba en Escandinavia. Le dijo a su chofer, cuando doblemos en la esquina, verás el milagro más poderoso que jamás hayas visto. Doblaron la esquina y había un accidente automovilístico. Había un hombre con la cabeza cortada y él oró por él y volvió a la vida. William Branham se movía con una unción increíble. Pero esto es lo que dijo Ern Baxter. Dijo que William se movía con tal poder que decidió que ya no necesitaba un maestro. Dijo, Ern, no te necesito, puedo enseñar, tengo este poder fluyendo. Básicamente yo estaba diciendo, no necesito tu don, no necesito tu pacto. Ern Baxter, uno de los príncipes de los predicadores, enseñaba como nadie más y conmovía los corazones. Entonces William Branham comenzó a enseñar. Ern Baxter dijo que fue entonces cuando comenzó a desaparecer, porque creía que no necesitaba al resto del cuerpo de Cristo. Y creo que ahí es donde nos metemos en problemas. Nos necesitamos unos a otros. Si nunca hubiera conocido a Lou, seguiría soñando con eventos deportivos y apostando en la lotería, en camino al infierno. Pero a través del pacto nos conectamos con las personas que están diciendo sí a la entrega total y a una vida que está escondida con Dios en Cristo. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios que viene. Quiero compartir esto porque en cierto modo me cambió la vida, o al menos me animó. Hace años estuve en Salem, Oregón, en la casa de oración que hay allí. Era Jim Moore, ahora está en Texas, pero entonces dirigía la casa de oración.
Era cuando acababan de empezar, pero quiero llegar rápidamente al final de este poderoso testimonio. Había un chico llamado Steve, que es uno de los más jóvenes en la casa de oración. Era una pequeña casa de oración con 30 o 40 personas. Steve tenía una carga por terminar con la trata de personas que simplemente llenaba su corazón. Esa era su principal motivación. En la casa de oración no cesaba de orar por la trata de personas que habían sido secuestradas. Él estaba orando por eso. Al lado de la casa de oración, en ese lugar hay una tienda, específicamente una licorería muy ruidosa. Actualmente ellos están orando profundamente por esa licorería y también por el bienestar del dueño. Bueno, el dueño se suicida. Obviamente no oraron por eso, pero él se suicida, se tira por el acantilado junto al mar y muere. Así que la licorería se fue a la quiebra por esto, porque estaba dirigida por este tipo. Y la ciudad llegó y dijo, ¿qué vamos a hacer con esta licorería? Al principio pensaban que la casa de oración era una secta, pero después de un par de años de alimentar a los pobres y darles agua, dijeron, bueno, nos caen bien ustedes. Siempre están limpiando la calle. Les daremos este edificio por un precio mensual muy bajo, un precio ridículamente bajo. Lo aceptaron porque era lo que habían estado pidiendo en sus oraciones. Empezaron a renovar la oficina del propietario, quitaron una estantería y había una escalera que bajaba a un lugar donde se traficaba con chicas. Había jaulas. He estado allí, bajé y vi el lugar. Tenían una habitación roja donde los hombres bajaban y tenían relaciones sexuales. Había otra habitación donde se podían ver las marcas de arañazos de las chicas que intentaban escapar. Si vas a Salem, han conservado parte de ello para que la gente pueda ver que esto está sucediendo en todas las ciudades de Estados Unidos. Había paredes falsas en este bar por las que podías deslizarte detrás de una pared y bajar las escaleras. Un lugar malvado, pero esto es lo que pasó. Steve, que había estado orando por el tráfico sexual, de repente lo descubrió al lado. Aquí viene la parte que realmente me destrozó. Steve se puso muy enfermo y Jim Moore fue a orar por él. Jim dijo, nunca antes había hecho esta oración. Dijo que le salió espontáneamente. Satanás, vas a pagar por esta enfermedad, afirmó. Simplemente le salió de la boca. Jim no lo supo hasta más tarde. Pero tan pronto como oró eso, Steve, en su espíritu, fue llevado al cielo a una habitación donde había jóvenes y niños de todas las edades. Enoch estaba en la habitación y Enoch se acercó a Steve en este encuentro y le dijo, ¿ves a estos niños y jóvenes? Steve dijo, sí. ¿Y quiénes son? Son hermosos. ¿Quiénes son? Enoch dijo, estos niños y jóvenes han sido trasladados al cielo gracias a tu intercesión, Steve. Tan pronto como dijo eso, Steve volvió a su espíritu, así que vuelo hasta allí. Oigo esta historia. Tengo que hablar con este Steve. Así que me siento con Steve y empiezo a hablar. Steve, cuéntame sobre este encuentro. Cuéntame qué ha pasado. ¿Qué precio pagó Satanás? Él dijo, el precio que pagó Satanás es que sé que todas mis oraciones son respondidas. He visto la respuesta, porque la mayoría de nosotros no siempre vemos las respuestas a nuestras oraciones. Pero si vieras todas las respuestas que se han producido, dirías, voy a orar más, voy a dedicar mi vida a la intercesión. Le pregunté, ¿qué estás haciendo ahora? Steve dijo, ya no estoy en la casa de oración, Chris. Soy conserje en esta escuela secundaria y cada día estoy orando por cada pupitre por nombre, porque lo que vi en la visión en la casa de oración, quiero verlo aquí en esta secundaria con estos niños, que sus corazones sean tocados. Así que pregunta a los profesores cuáles son los que sufren acoso. No van a sufrir acoso mientras yo esté aquí. Eso es lo que dijo. Dijo, no mientras yo esté aquí. Yo pienso, esto es muy poderoso. Él pagó por algo. Como Joe enseñó la semana pasada sobre el Evangelio apostólico, tiene que haber un momento en el que aceptemos las promesas. Joe me decía esta mañana que ustedes estaban orando por las promesas de Bobby, Sadhu y otros, porque las promesas son sólidas como una roca. Son eternas si hay una respuesta que viene en fe. Las promesas de Dios son sí y amén. Es una sustancia que se obtiene por fe, pero no cambian. Tenemos que entrar y decir, ¿sabes qué?
Estas son las promesas de Dios. Voy a contemplarlas hasta que se hagan realidad en mi vida. Ya son una realidad en el reino espiritual. La realidad era que había gigantes en la tierra, pero no importa porque Dios nos ha dado la tierra. Él te la ha dado si continúas firme en la fe, si te aferras a la vida de rendición y dices, esta es mi herencia. Y esto es lo que ustedes hacen aquí. Recuerdo claramente que estaba sumergido en un sueño profundo durante el transcurso del año pasado y me encontraba allí mismo, de pie, justo al lado de mi gran amigo David. Y entonces Daniel estaba aquí, David estaba aquí y Goliat estaba ahí. Y estábamos mirando a Goliat y Daniel dice, Goliat nunca habría emprendido esta lucha si hubiera sabido que era hijo de Melquisedec. Y pienso, qué interesante. ¿Qué significa eso? Significa mucho. El sacerdocio de Melquisedec está en el Salmo 110. Jesús es el sumo sacerdote de otro, no del sacerdocio levítico, no es un sacerdocio pasajero basado en el desempeño. Es un sacerdocio de Melquisedec basado en una sola cosa, la vida de Cristo que mora en nosotros. De eso se trata el sacerdocio de Melquisedec. Se trata de Cristo viviendo su vida. Nunca habría iniciado esta pelea si hubiera sabido a quién llevo conmigo. ¿Qué dijo David? Vengo a ti en nombre de Dios. Y luego dice, tú, filisteo incircunciso, yo me encuentro en un pacto eterno. Estoy en total unidad con el Dios Todopoderoso que va a derrotar y destruir tu vida por completo. Goliat era el que llevaba las de perder sin duda. Sin duda. Esto es solo un... Aquí tienes un dato sumamente curioso. Si te encuentras desempeñando el papel de lanzador abridor en un partido oficial de béisbol profesional y decides realizar un lanzamiento directamente hacia la base, te lleva 0.4 segundos lanzar la pelota desde el lanzador hasta la base. La mente humana tarda 0.25 segundos en procesar eso. Así que tienes 0.15 segundos para reaccionar. Dicen que el béisbol es uno de los deportes más difíciles debido al tiempo de reacción. Tienes que reaccionar en 0.15 segundos desde que lanza la pelota. Así que si David está a 9 metros de Goliat y lanza, esa piedra habría sido más rápida que cualquier lanzador lanzando una pelota de béisbol. Habría ido a 200 kilómetros por hora. Le habría aplastado el cráneo tan rápido que no habría podido moverse. Porque a 9 metros habría sido lanzada en 1900 en menos de 0.15 segundos. Estaba perdido. Una vez que David corrió hacia él, David supo que este filisteo incircunciso no tenía nada. Voy a ganar esta batalla. Pero lo mismo ocurre con nosotros. Si sabemos con quién tenemos un pacto, sabemos que las promesas son sólidas como una roca. Son sustancia. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en la fe hasta que se cumplan. ¿Cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida? ¿Cómo nos estamos acercando como hijos de Melquisedec? Melquisedec no tiene principio ni fin. Esto es subjetivo, pero sentí que el Señor me decía, Chris, no hay principio ni fin, porque no hay pasado con el que lidiar, no hay trauma, no hay pasado. Todas esas cosas han sido cubiertas por la sangre. Si lo crees, si has sido sanado de ello. No me opongo al proceso de sanidad, pero llega un momento en que no hay una historia registrada con la que tengamos que lidiar para convertirnos en hijos de Melquisedec. Podemos entrar en el ADN de una nueva creación. No en la sangre del antiguo pacto, sino en la sangre del nuevo pacto en el que hemos entrado. Una vez más, no estoy negando el proceso. Entiendo el proceso y lo comprendo. Pero a veces hay fe para evitar todo el proceso. Y ¿sabes qué? No voy a pasar por consejería durante 15 años. Voy tras la promesa de que soy una nueva creación en Cristo. Todas las cosas han pasado, he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Pero si eres consejero, necesitamos consejeros. Algunas personas de mi familia necesitan consejeros. Es broma. Déjenme revisar. Voy a terminar con una historia más. Es una historia de Bobby Conner, así que sé que la han oído.
Todas estas historias me han impactado para decir realmente que sí y rendirme. Yo digo, vamos, tu intercesión liberó a todas estas víctimas del tráfico sexual. Señor, estoy creyendo que cada vez que oro tú escuchas y respondes mis oraciones. Recuerdo que Lou y yo estábamos ante la Corte Suprema y la noche anterior el Señor nos trajo en un sueño. Había un asiento vacío en la Corte Suprema y el Señor dijo, ese es tu asiento, puedes sentarte allí en cualquier momento. Estaba diciendo que tienes autoridad para gobernar y reinar donde yo te guíe. No estoy hablando de inventarme cosas. Estoy diciendo que cuando Dios te da una asignación, esa asignación es un pacto. Es un pacto. Voy a compartir esto muy rápido. ¿Recuerdan la historia de cuando Bobby estaba en Knoxville y hubo incendios en el noroeste? ¿Hay alguien que no haya oído esta historia? No quisiera repetirla. Lo haré muy rápido, en 30 segundos. Él lee en el periódico que hay incendios en el noroeste y está a punto de dar una clase en una iglesia en la que nunca ha enseñado en Knoxville. Y Bobby dice, Señor, ¿qué vas a hacer con respecto a este incendio? El Señor le dijo, ¿qué harás? Dile a la congregación que vas a volar hasta allí y apagar el incendio, este incendio forestal que nadie puede apagar. Entonces él se los cuenta a regañadientas, vuela hasta Bozeman y se encuentra con su amigo pastor. Y el pastor le dice, ¿te ha confirmado el Señor que vas a apagar el incendio? Y él responde, sí, me lo ha confirmado. ¿Qué te ha dicho exactamente? Él responde, bueno, me ha dicho que si vamos a comer a un restaurante de comida china, habrá 3 galletas de la fortuna. Necesitamos la tercera porque las 2 primeras no significarán nada. Van a cenar y la mesera les da 2 galletas de la fortuna. Y él dice, ¿por casualidad tienes una tercera? Y ella saca una tercera de su delantal. Esa dice algo así como, todo lo que decretes hoy se hará. Era tan descabellado que ni siquiera se puede inventar. Así que van y declaran sobre los incendios forestales. Esa noche nieva y apaga el incendio forestal. Es una historia increíble. Pero cuando la escuché se encendió en mi corazón el decir, ¿qué vas a hacer al respecto, Chris? Porque siempre decimos, Señor, ¿qué vas a hacer con este hijo o este nieto? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor dice, no, yo te he dado autoridad, te he dado una herencia, te he dado un decreto sobre sus vidas. Tú eres responsable. Y no hay acusación, no hay acusación en el cielo. ¿Por qué no hiciste esto? No podemos decirle eso a Dios. Él nos dice, no, ustedes son coherederos conmigo. ¿Por qué no tomas tu posición como hijo manifestado? Me están atacando por usar la frase hijos manifestados. Dicen que es una marca, pero es Romanos 8. Toda la creación gime por la manifestación de los hijos. Un hijo manifiesta a su padre porque su vida se vive a través de nosotros. Oremos. Padre, gracias por Shekinah, y te doy gracias por las palabras de anoche, Señor, por tu amor infinito, por tu guía, y por la bendición de estar hoy aquí en tu presencia divina, de que habrá un pueblo aquí que heredará las promesas, porque contempla la verdad, te contempla a ti, Señor. No podemos heredar lo que nos negamos a contemplar, pero te decimos, Señor, que aceptamos, y decimos sí a contemplar la verdad de tu palabra, al Cristo que mora en nosotros. Rompemos la comunión con la acusación. Rompemos la comunión con hablar en contra de nuestros hermanos, oh Señor. Y bendecimos a los que nos maldicen y amamos a los que son nuestros enemigos, Dios. Elegimos la luz y la vida por venir. Y Dios, te doy gracias por este lugar, que es un faro en un estado que no siempre es tan brillante. Este faro en una colina, Señor. Amamos a Shekinah, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.